¿Me puede decir su nombre, por favor? Sí, me llamo Salvador Martínez. Mucho gusto, yo soy Guillermo. Bueno, quisiera saber ¿qué estudia usted, para empezar? Yo empecé como ingeniero industrial, me cambié de carrera después de 2 años y medio a negocios internacionales. Tengo una licenciatura en negocios internacionales de aquí del TEC de Monterrey. Además tengo un máster en economía y desarrollo de relaciones internacionales de l'EM Lyon, en Francia. En sí, no sé si me pudiera decir cuál es el objetivo de esta carrera, lo que usted estudió así de... Sí, ¿te refieres a negocios o economía? Economía. Ok. Del área de economía, el objetivo es el entendimiento de los eventos coyunturales y del análisis cuantitativo de los diferentes procesos digamos, de transacciones de compra y venta, ¿sí? Económicos, para entender los países o las empresas y cómo se desarrollan para obtener una mejor función, más eficiencia económica. Ok, ¿cómo qué materias llevó usted cuando estaba estudiando sobre esto? Llevé materias como microeconomía, macroeconomía, análisis económico, econometría, matemáticas, varias matemáticas, sobre todo la parte de análisis de económicos, también las escenarios regionales, es decir, entendimiento regional, social, económico y político de los países. Ok, ¿qué tipos de proyectos o tipo de experiencias es necesario tener como estudiante en esta carrera para poder tener un perfil de egresado competitivo, para poder salir y, no sé, conseguir trabajo, algo más? ¿Qué necesita? Para poder, bueno, lo primero indispensable a cualquier carrera, incluyendo economía, es la experiencia profesional. Se necesita tener experiencia profesional a la hora de salir de la carrera. Es indispensable o muy importante empezar a adquirir experiencia durante la carrera para poder tener la experiencia para poder hacer o trabajar dentro de una empresa o hacer una empresa. Además de eso, también se necesita tener una gran habilidad de análisis, es decir, trabajar en proyectos dentro, ya sea de la escuela, ya sea en proyectos de las mismas clases o dentro de grupos estudiantiles en los cuales te puedan ayudar a crear este desarrollo de análisis numérico y sistémico, es decir, de diferentes ambientes para poder tomar decisiones correctas. Ok, experiencia entonces sería como los proyectos relacionados con esto, como qué tipo más... O sea, ¿qué experiencia? Ok, O sea, aquí la pregunta principal entonces sería, ¿hacia dónde quieres tú estudiar la economía? La economía puedes enfocarte hacia la parte de consultoría o hacia la parte de estabilizar teorías económicas o marcos económicos. Para poder hacer cualquiera de las dos, lo que tienes que hacer es trabajar en proyectos en el lado financiero, para evaluación de proyectos, es decir, entender el ambiente de una situación para tomar una decisión de negocios, ya sea en la parte de, no sé, de invertir en algún lado o en la parte de crear una empresa para algo. Para eso sí es indispensable tenerlo en la parte económica. ok. Algo que lo demande en su carrera, o sea, que usted vea que es algo necesario para poder estudiar esto. En cuanto a habilidad, Ajá, en cuanto a habilidad, como no sé, analítico o qué sí, tipo de cosas. necesito ser analítico, eso sí, análisis cuantitativo, cualitativo, empático, entender las situaciones, poderte poner en la situación de los demás para poder entender cómo reaccionaría la gente. Tiene mucho que ver de la mano con el área de sociedad o sociología y política. Asimismo, sintético, saber hacer síntesis, para poder plasmar las ideas y los conceptos rápido. Y finalmente yo diría perseverante, porque sueles tener muchos problemas o muchos topes durante el desarrollo profesional, entonces hacerle la perseverancia para tener buen liderazgo y cumplir las cosas. Ok. ¿Qué actividad, puesto, tipo de trabajo se puede desempeñar? O sea, ¿yo en qué podría trabajar si quisiera estudiar esto sobre economía? Sí, si estudiaras economía pura, digamos economía, la carrera de economía, podría ser uno consultor, que es de lo más usual, es consultor de gobiernos o empresarial, pero principalmente el área de industrias. ¿A qué va con esto? Es consultor de grandes consorcios en los cuales tú recomiendas, según la fluctuación económica del país en una industria, si se debe de invertir o no, en qué momento se deben de realizar ciertos proyectos. El igual a nivel gobierno, que en qué se podría gastar el gobierno, cómo podría hacer más eficientes sus recursos.
en eso se puede trabajar. El otra área es dentro de las empresas, que es un poco más complicado, es más relacionado a finanzas, evaluación de proyectos para poder procesar la información de los proyectos, decir qué proyecto es correcto, qué cambios hay que hacer, dentro de las finanzas del proyecto como dentro del ambiente en el cual el proyecto se va a relacionar. Ok, tengo una pequeña duda. ¿Qué estudian las personas que trabajan, por ejemplo, en la bolsa? Ellos no estudian economía, ellos estudian finanzas. No obstante, puedes ser economo y trabajar en ello. Te pongo un ejemplo. Antes de yo empezar aquí en el TEC de Monterrey, como coordinador, yo trabajé como analista financiero de una empresa transnacional. Y yo tengo la carrera o el máster de economía. Es decir, uno que sí puede trabajar en el área financiera, claro que puede. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad sintética para poder entender la distribución de una empresa y cómo hacerla eficiente. Los economistas también pueden trabajar dentro del área de bancos y ser brokers también. Es un poco más complicado, sí, porque es más hacia los financieros. Los financieros son los que ven el entendimiento de las bolsas de valores y de mercados, no los economistas. Pero los economistas pueden hacer los marcos teóricos o las fórmulas para poder tomar las mejores decisiones en el área de la bolsa. Eso sí me va a entender. Uno es más teórico, más en cuanto a sistemas y modelos, que es la economía, y las finanzas es mucho más aplicado. Ok. ¿Cuál es su opinión del futuro laboral para los que queremos estudiar esto, por ejemplo, economía? Si yo quisiera estudiar, como ¿usted le ve que tenga mucho futuro? Economía siempre va a tener futuro, porque algo que yo digo en mis clases, suena hasta de broma, es que todo es economía. Y de hecho todo es economía. ¿A qué va con esto? La economía, lo que es la parte de economía, sociedad o política, siempre la va a haber y siempre va a ser necesario. Sobre todo la economía, mientras que haya dinero y gente que quiera comprar y vender cosas, siempre va a haber trabajo para un economista. La pregunta es ¿a qué rango puede haber trabajo? Por ejemplo, si a mí me dijeras que recomiendo, estudia economía y haz una especialidad ya después de economía hacia donde te guste. Hacia finanzas, una especialidad en finanzas bancaria para poder ser broker, una especialidad en finanzas administrativas, es decir, administración financiera para poder trabajar como analista financiero, o puedes hacer una especialidad en la parte de negocios y hacerte empresario. Aquí es donde ya uno decide, o consultor gubernamental. ¿El analista financiero qué hace en sí? O sea, como ¿cuál sería la función o en qué trabajaría? Okay. El analista financiero hace tres cosas muy importantes dentro de una empresa. La primera es establece las cuentas de la empresa. El contador le pasa toda la información y ellos calculan los activos y pasivos. ¿A qué son eso? Lo que yo tengo en la empresa, lo que yo debo, el capital, lo que me han invertido en la empresa, y tomo las decisiones de qué proyecto seguir o qué mover para ser más eficiente y ganar más dinero. O sea, cómo crear más dinero. Y ese es el primero. El segundo, evaluación de proyectos. Me dan proyectos y evalúo qué proyectos son viables, cuáles no son viables y de qué manera puedo hacer más dinero dentro de estos mismos proyectos. Y la parte número 3 es la parte de presupuestos. Yo calculo los presupuestos de toda la empresa como financiero para poder obtener la mayor cantidad de recursos a mejor precio y evitar los costos. Ok. Otra pregunta es, ¿qué es lo que debería hacer yo como estudiante si quisiera tener esta carrera para que al egresar logre competir, para poder tener un buen trabajo, poder desarrollarme en algo bien? Ok, primero es enfocarte a dos cosas: prácticas profesionales que te puedan ayudar a tener experiencia y actividades extracurriculares que te ayuden a complementar tus habilidades. Es muy importante las calificaciones, sí, pero no es lo esencial dentro de la carrera. Dentro de la carrera lo que es esencial es poder tener las capacidades y habilidades que se son en conjuntas con la escuela, las prácticas profesionales y las actividades extracurriculares para poder triunfar. La gente cuando se fija en tu currículum es, te graduaste de esto, muy bien, ¿qué has hecho? ¿Y hacia dónde vas? Y eso te mantiene especializando. Si tú desde que empiezas la carrera empiezas a especializarte en la banca, entonces ya ni siquiera necesitas hacer la especialización en broker, ya tienes la idea. Igual hacia finanzas o hacia consultoría. Es muy importante tú ir viendo y eso también te da a ti habilidad de tener diversidad de recursos. Ok, otra cosa es, el otro estudio de especialización sería como quien dice especializarse en economía y en finanzas, como mencionó, ¿no? O sea, estudias licenciatura en economía, después una especialidad en finanzas. Hay una carrera, por ejemplo, en el ITAM que se llama economía y finanzas, donde ya llevas las dos. Juntas. Y por ejemplo, esos son muy demandados para las empresas transnacionales en el área de evaluación de proyectos o en el área bancaria, como analistas de bolsa.
¿Por qué? Porque tienen todas las bases de la teoría económica, es decir, ellos pueden entender los sistemas con econometría y poder predecir cosas a partir de diferentes metodologías. Por eso. Si no, es estudiar economía y después hacer una especialidad en finanzas. En finanzas. O viceversa, finanzas y especialidad en economía. ¿Usted cuál es su actividad de lo que estudió, su actividad profesional? Ok, yo tengo una empresa. Lo que más se relaciona es que tengo una empresa. Mi empresa es enfocada a innovación. Entonces yo lo que ahí aplico mucho en el área de economía y negocios, que es lo que yo tengo, es el análisis de las diferentes coyunturas que existen para encontrar oportunidades de negocios innovativas y ahí invertirle. Un ejemplo fue el que pudimos hasta hace poco exportar papel a reciclar, o sea, basura, a Pakistán, obteniendo un muy buen margen en los primeros años de creación de la empresa. Entonces estamos trabajando en una plataforma innovativa, business to business, business to customer. ¿Y cuáles son sus habilidades para llevar a cabo su función? O sea, ¿usted cuál considera que es una habilidad importante para poder seguir adelante en esa empresa? Bueno, lo primero es liderazgo, tener un buen liderazgo, es decir, entender a la gente y saber cómo motivarla. Apertura de visión y de mente, porque las cosas cambian muy rápido. Perseverancia, muchísima perseverancia, porque cuando las cosas cambian la mayoría de las veces no salen como uno lo planea. No sé cómo se en español, resourcefulness, en pocas palabras, tener habilidad de recursos, poder tú tener en cualquier momento el recurso para poder salir adelante. ¿Recurso como qué? ¿Como el capital o...? No, por ejemplo, en un momento en el cual, un ejemplo, a mí me subieron el costo del papel y hubo una guerra en Pakistán, pero yo ya tenía un pedido de 200 toneladas. Entonces, ¿qué hago con él? ¿Hacia dónde lo envío? ¿Cómo le hago? Tener como ese plan B, ¿no? Para poder salir adelante. Y eso y, bueno, análisis y síntesis. Eso sí, la parte analítica es de lo más importante que hay. Para poder moverse a tiempo, salirse a los mercados que uno no debe estar y entrar a los nuevos mercados que los que hay. Se puede perder. ¿Qué competencia existe así como demanda de este tipo de profesionistas? O sea, ¿solo los bancos son los que podrían contratar como un analista financiero? O... No, entre financieros y economistas están las empresas privadas, que como te comenté es la parte del análisis financiero de la empresa, los bancos, que puede ser tanto evaluación para bancarias, fideicomisos, etcétera, de los mismos bancos con empresas privadas o gobierno, o el gobierno en consultoría. O dentro de las industrias como cámaras de comercio también en consultoría, para que sepan en dónde invertir, cómo mejorar sus eficiencias, en qué parte necesitan sacar su dinero, a dónde tienen que enviar ese dinero, ese tipo de cosas. Ok, ¿qué más? Pues eso sería todo, yo creo, de esta entrevista por el día de hoy. Okay. Pues bueno. Muchas gracias. No, pues gracias a ti.